Y ya les decía yo que iba a tener a Abraham Mendieta, pues lo tengo vía telefónica, lo cual me da mucho gusto. Adrián es un analista político español que lleva varios años viviendo en México, abiertamente ha sido simpatizante y defensor de la Cuarta Transformación, es además investigador especializado en el discurso político del nacionalismo y del populismo en el siglo XXI. Tiene estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Lili Telles y otros los quieren echar del país como si fuera Hernán Cortés. Abraham, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Buenas noches. Muchas gracias, querido Rubén. Gracias a ti por esta invitación y por este espacio. Oye, pues, ¿qué opinas, pues? Bueno, ¿qué vas a opinar? Que no te gusta, pero ¿cómo le respondes a estos personajes de la política mexicana que te quieren echar, hombre, que te regreses a la península ibérica? Bueno, me gustaría aquí estar hablando de algunos temas más importantes para la patria, pero sin embargo, pues así es, este es el tema que pusieron ellos en la agenda, ¿no? Como si no hubiera suficientes problemas, como si no hubiera suficientes prioridades que legislar. La senadora Lili Telles utiliza su casi $500,000 disponible al mes entre asesores, equipo y su propio salario para este tipo de pérdida de tiempo. Te comento, querido Rubén, que ese punto de acuerdo para pedir mi expulsión del país que presenta la senadora Lili Telles ya lo presentó en 2019 el Partido Acción Nacional. O sea, lo único que hizo fue un copy-paste, un refrito de un punto de acuerdo que el PAN ya había presentado en el año 2019. Ni siquiera se molestaron en actualizar la información, porque además pues ya ha hecho muchas más cosas que en 2019, así que ya tiene muchos más motivos para correrme del país, pero pues no quisieron hacer la talacha, no quisieron hacer la chamba y se quedaron en la misma petición de 2019. Yo creo que ellos no tienen ningún problema con que yo sea extranjero. A ellos les encantan los extranjeros. Trajeron al español Tony Solá en 2006 para hacer la campaña Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. En pleno 2021, Antonio Solá... No, otra vez, ahora está con el PRI. Es correcto, en este momento fue contratado por varios millones de pesos que no serán declarados formalmente en los gastos de campaña, seguramente, por parte del PRI. No tienen problema en que yo sea extranjero, por eso se traen a la guatemalteca Gloria Álvarez, por eso hicieron secretario de Gobernación a mi compatriota español, el señor Muriño, por eso idolatran a un tipo como Joaquín López Dóriga, que nació en el mismo país que yo. Ellos no tienen problema con los extranjeros. Ellos tienen problema con los extranjeros que no nos dedicamos a golpetear el gobierno de López Obrador, a los que no les somos útiles para atacar al gobierno de López Obrador. Por eso se fascinan y se fetichizan con portadas como las de The Economist, que vienen de Londres, pero en cambio no les gusta que ande aquí un español opinando, pero les encanta que llegue Vargas Llosa, les encanta que llegue Gloria Álvarez, les encantan los extranjeros solo cuando sirven para golpetear al gobierno, querido Rubén. Pues lo has dicho clarísimamente, lo de Gloria Álvarez muy claro. Yo recuerdo todavía cuando venía José María Aznar, casi le ponían tapete a José María Aznar, mencionas de Mario Vargas Llosa, en fin. Oye, cambiando de tema, ¿qué está en juego en tu opinión el próximo domingo en estas elecciones intermedias en México? Está en juego mucho en el ámbito de lo político, pero aún más en el ámbito de lo social. Lo que está en juego en el ámbito de lo social es la perspectiva del Estado. Un Estado que ahora pone todo su interés y toda su lupa en atender a los más humildes, los que fueron olvidados por el poder público durante 40 años. Un Estado que dignifica y reparte mayoritariamente recursos a través de la pensión para adultos mayores, a través de las becas para estudiantes, a través de los apoyos para las personas con discapacidad. Un Estado que pone en el centro de la política pública a los más vulnerables. En el ámbito de lo social, eso es lo que está en juego. En el ámbito de lo político, y esto es lo que los trae muy nerviosos, está en juego 2/3 del poder público en este país, del poder estatal y del poder local. Recordemos que la oposición, a pesar de no tener el gobierno federal, mantiene gran parte del control político, gran parte de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Y saben que al menos la mitad de sus gobiernos estatales y locales los van a perder en esa elección. Por eso están tan nerviosos, porque en lo político se juega perder
lugares de los que sacan un financiamiento enorme, lugares en los que hacen acuerdos, negocios, con los que financian el golpeteo. Abraham, en tu opinión, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para que la Cuarta Transformación pueda desarrollar su propuesta que le llevó a las urnas? ¿Es una problemática propia de Morena y del Poder Ejecutivo y tal? ¿Es una problemática interna o es una problemática externa propia de la globalización que quiere mandar en todo y gobernar absolutamente todo, incluido en tu país, España, que me preocupa mucho? Es una problemática estructural que viene de un modelo institucional que se asentó durante los últimos 40 años en México. Para poder implementar gran parte de esas reformas que atiendan a las mayorías sociales, se necesita primero de construir gran parte de la institucionalidad política que existe en este país, pero poquito a poquito ha ido avanzando, ¿no? A pesar de que la oposición hizo todo lo posible por bloquear muchas reformas en el legislativo, la mayoría avanzó subir a rango constitucional algo tan importante como los programas sociales, avanzó la creación de la Guardia Nacional, avanzaron proyectos prioritarios del presidente que aún están desarrollándose y que aún tienen mucho que ofrecer para funcionar a plenitud, pero no me cabe duda que en ese sentido la Cuarta Transformación ha avanzado en 2 años mucho más de lo que el modelo neoliberal avanzaba en décadas. Sin embargo, cuando plantea la oposición de manera tramposa los problemas, los límites y las contradicciones que evidentemente ha tenido la 4T en 2 años y medio de gobierno, le juegan a la amnesia. Intentan apostarle a que la ciudadanía no recuerde lo que fueron 30 años de gobierno del PRI y del PAN, y eso no va a pasar, porque el pueblo mexicano tiene memoria, no tiene amnesia como ellos creen. Y por eso cuando la ciudadanía pone en la balanza 2 años y medio de la Cuarta Transformación con 30 años del modelo neoliberal, mayoritariamente decide, como afirman todas las encuestas, que Morena ratificará su espacio prioritario en el legislativo y en la mayoría de las gubernaturas, mi estimado Rubén. Una última pregunta, Abraham. ¿Cuál sería alguna crítica constructiva o que tú harías a esta actual administración? ¿Algún punto débil, equivocación, contradicción, lo que tú ordenes y mandes? ¿En qué lo criticarías? Mira, las personas que venimos de la izquierda, teóricamente hablando, sí podemos ver muchísimas contradicciones en este gobierno, empezando porque es un gobierno interclasista en el que evidentemente ha tenido que haber un amplio acuerdo entre determinados sectores del empresariado, entre los sectores obreros y campesinos, entre las distintas ramas que conforman una sociedad. Pero a fin de cuentas, también entendemos que es fundamental que haya un cierto grado de gobernabilidad y que hay cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que el elemento, Rubén, que más va a costar transformar de la realidad política mexicana es el tema de las élites. Unas élites económicas, políticas y mediáticas que están evidentemente agotadas. En el caso de lo mediático es profundamente claro, periodistas que en algún momento pudieron llegar a ser respetados y que en este momento no tienen ninguna credibilidad, y sin embargo, aún la sociedad no consigue construir una alternativa creíble y seria a todas esas élites que están en claro agotamiento. Yo creo que esa es la limitación más clara de la Cuarta Transformación, que todavía no se ha dado esa renovación, ese cambio entre las élites político-económicas, sociales y mediáticas del país. Muy bien, Abraham, pues te agradezco muchísimo y muchos te preferimos a ti que a Mario Vargas Llosa y otros aquí en México que han venido a meter su cuchara. Te agradezco mucho por esta conversación. Muchísimas gracias, estimado Rubén. Sabes que yo estoy a la orden, sabes mucho el espacio y a tu audiencia chingona. Gracias, Abraham Mendieta. Pues como la ven, aquí está el testimonio de él acerca de esto de que se vaya, que se marche. Bueno, la intolerancia tremenda, porque además pues es un hombre ya prácticamente arraigado acá, con estudios acá, pero lo quieren calladito, que no opine, que no diga absolutamente nada.